A conversar con nuestros invitados y la oportunidad de decirle muy buenas noches y bienvenido. Primero, Fernán Amandi, socio ejecutivo de Amandi Bendixen, gente que le toma el pulso a la comunidad en distintos aspectos y que hace poquito pusieron a consideración del público mundial la primera encuesta privada hecha en Cuba. Señor, buenas noches, un placer tenerlo por aquí. Gracias, Pedro, siempre. El otro día nos dio primicias aquí y ahora le pedimos que nos acompañara en el estudio el señor Andy Gómez, que tiene una larga trayectoria en lo que es el trabajo por los derechos, el análisis de la situación cubana y fue además vicerrector de la Universidad de Miami. Un placer tenerlo. Un placer, Pedro. Muy, pero muy amable. Le digo bienvenido a un hombre que fue asistente especial del expresidente George W. Bush. El señor Rudy Fernández nos acompaña. Bienvenido. Gracias, un Gracias placer por estar con nosotros. Y un analista republicano al que le pedimos que nos ayudara desde la capital estadounidense. Allí está el señor Adolfo Franco. Buenas noches, bienvenido. Hola, Pedro. Gracias por acompañarnos a todos. Arrancamos pidiéndole un titular de qué creen, en qué dirección está soplando el viento. Fernando, empiezo contigo. Mira, yo creo que el progreso, la realidad es que se ha rompido el puente hacia nuevos cambios dramáticos y sí, yo creo que la conferencia sigue para mañana. Y esto también con el contexto de la visita del Papa que viene en septiembre. Eso hay que tenerlo muy bien en mente porque creo que están tratando de utilizar esa fecha como para poder hacer que estos cambios de la apertura de la embajada, posiblemente una visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Cuba, todo eso ocurre para que sea un contexto a lo mejor de unificación cuando vaya el Papa con este tema de cómo fue centrar en la normalización de las relaciones. Voy a Washington para preguntarle su opinión al señor Franco. Bueno, yo lo veo de otra manera. Yo creo que esta es la cuarta, además vamos a hacer 40 rondas. Y esto debe ser una cosa, Pedro, relativamente sencilla. Yo llevo aquí 35 años en Washington y esto ha sido más complicado que establecer relaciones diplomáticas con China y Vietnam en muchos sentidos. Es decir, que ¿por qué no, si el gobierno de Cuba tiene buena fe, que no la tiene, es un gobierno ilegítimo desde el punto de vista mío, es sacarle provecho a los Estados Unidos y las concesiones que ya hemos dado nosotros con relación a nuestro país, como digo nosotros, a Fidel Castro y a Raúl Castro son ya considerables. Es decir, que ya la semana pasada, hablando de suspender los programas que yo manejé, que estamos apoyando al pueblo de Cuba, los propios programas que el portavoz dijo de la Casa Blanca que eran esenciales para ayudar a los periodistas. Luego de eso, quitar a Cuba de la lista terrorista. Es decir, que concesión tras concesión. Y yo veo esto como un proceso, luego va a ser la cuestión de Guantánamo, reparaciones por supuestamente el daño que ha causado el embargo americano. Así que cuando un gobierno no es legítimo, no actúa en buena fe, esto es lo que hay de esperar. Andy, ¿qué me dice usted? ¿Cuál es su punto de vista? Sin saber lo que está pasando, sino lo que estamos oyendo, espero que Cuba por primera vez a través de todas estas negociaciones ha puesto algo en la mesa para hablar y le ha interesado mucho a los Estados Unidos y en sí seguimos mañana las discusiones. Tenemos que ver, porque hasta ahora, como hemos visto, Cuba no ha puesto nada en la mesa, sino los Estados Unidos es el que da paso adelante. Pero al mismo tiempo, esto es lo que pasa en relaciones diplomáticas, esto es lo que pasa en negociaciones, como tú sabes, Rudy, ¿no? Y ya llevamos, esta la cuarta y 7 que tuvieron secretamente, así que son 11ª, ¿no? Que tenemos que empezar a ver resultados. Ahora, resultados a qué y cómo, y qué representa no solamente para los Estados Unidos, pero para el mundo, porque lo que estamos viendo es que estas negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba ha abierto el mundo para Cuba como punto para negociar. Y la pregunta que yo me hago, Pedro, como académico es, ¿qué es lo que hay en Cuba que es tan interesante? ¿Y qué responde a esa pregunta? Bueno, hasta ahora, ¿no? Sinceramente tenemos que reconocer que el gobierno cubano no quiere soltar el poder y los militares siguen en control de la economía. Así que el que va a invertir a Cuba hoy en día, como muchas compañías que me han mandado, yo le digo, el riesgo todavía es más grande que la oportunidad. Rudy, su opinión. Mira, me preguntaste por un titular. El titular es... Puede desarrollarlo porque ellos hicieron trampa. 1.600 arrestos, el número 1.600 arrestos en lo que va de este año.
Date cuenta que este anuncio, este famoso anuncio donde iba a abrir la puerta para el cambio fue en diciembre y Cuba no ha cambiado. Yo sé lo que Cuba ha ganado. Cuba en la cumbre reciente tuvo al presidente americano, y esto es una cosa que me da mucha tristeza decir, darle legitimidad y credibilidad a un dictador en Raúl Castro cuando se toma fotos y se sonríe y se sienta con Raúl Castro como si ese fuera un líder legítimo. Cuba ahora va a tener acceso al mundo bancario de nuevo, le hemos dado credibilidad y legitimidad. Parece, lo triste, y me da tristeza decir eso, es que el gobierno americano parece como un equipo de pequeñas ligas, ¿no? De 5 y 6 años ligas menores, jugando contra los New York Yankees en términos de negociaciones. Cógeme a Boston, no me cojas a Nueva York, por favor. No me cojas a Nueva York. Dígame, señor Franco. Si me permite, estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay que acordarse de una cosa. El gobierno de Cuba no puede cambiar. Sería un suicidio. El sistema es tal que ese cambio no es posible. Ese tipo de cambio que vimos en China, ese tipo de cambio es imposible que venga en Cuba, en ese sentido. Invertir en Cuba, solamente el Internet está limitado a un grupo de élite. Todos los sistemas, como todos los invitados saben aquí, todo el sistema económico está controlado por la familia Castro. Así que es imposible cambiar el sistema en Cuba. Y esa es la razón que Cuba no pone nada sobre la mesa, menos sus demandas. Así que esperar que un gobierno comunista se pueda abrir de una manera voluntaria, eso no es posible. El cambio que tiene que venir en Cuba es un cambio como vino en Europa Oriental. Es un cambio de sistema. Claro. No tratar de cambiar el sistema de Fidel Castro desde dentro, es imposible. Bueno, yo respeto, por supuesto, todos los puntos de vista. Ahora, un par de detalles. Yo soy enemigo de la palabra imposible, porque aunque sea por un asunto biológico, tarde o temprano el sistema va a cambiar porque no son los mismos los que vienen atrás del tiranosaurio y de su hermano, número uno. Número dos, en Europa Oriental hubo una presión muy grande, pero fue más que nada popular. Las calles se llenaron de gente, apareció un señor como Gorbachev que apostó algo que se le fue completamente de su plan inicial. Tuve la oportunidad incluso de hablar con él en algún momento en Moscú. Y él, cuando se hablaba de perestroika, cuando se hablaba de glasnost, no visualizaba la desintegración de la Unión Soviética. Le terminó explotando en las manos. Así que yo esperanza de que este régimen de alguna forma vaya a cambiar, tengo. Pero en China cambió cuando murió Mao y Gorbachev también fue una nueva generación. Claro. Esto todavía no ha llegado a Cuba. Exacto, ese es el punto. Fernán, que está un poco en la minoría en este momento, ¿cómo la ves? Bueno, no sé si en la minoría, pero lo que sí reconozco aquí en la mesa. Fue muy llamativo para mí hoy escuchar el secretario de prensa del presidente hablar de la preocupación que hubo con el continuo falta de libertad de prensa en Cuba, con los abusos de los derechos humanos, que ahora en el contexto de la nueva política le crea un ambiente donde los Estados Unidos tiene una autoridad moral con el mundo atrás de sí, poder decir, mira, porque ya no tienen más las excusas el gobierno cubano por adelantarse. Y este es el proceso. Con todo respeto a la opinión de Rudy y Adolfo, con la respeto mucho y creo que tienen un punto de vista muy válido. Las políticas que creo que están abordando siguen siendo unas de aislamiento que por más de 55 años no han rendido de ninguna forma. Y en la encuesta que acabamos de ver en Cuba, el pueblo cubano, el pueblo sufrido cubano que ha sufrido a las manos de este régimen dictador, reclama los cambios y por eso piensan que esta oportunidad económica, esta apertura con la nueva normalización es algo que el 97% dicen que es positivo. Primero Andy, enseguida voy con usted, Adolfo. No vas a estar en la minoría. Enseguida voy con usted, Adolfo. Porque como académico tengo que ver las dos partes. Por bueno o malo, por primera vez vemos un presidente americano que toma el papel del protagonista. Ahora, fue de aquí a aquí, que es parte del problema, sin tener mucho conocimiento de lo que está pasando en Cuba. El otro error, y creo que tú empezaste a comentarlo, Pedro, es 55 años, nada ha cambiado, ¿no? Algo tiene que cambiar. El error que hemos hecho como cubano-americanos, es que siempre hemos puesto al pueblo cubano con los Castro o con el gobierno. 9 millones de los 11.5 millones que hay que viven en Cuba nacieron después del 59. Claro, no conocen otra cosa que el horror de esta dictadura. Y me es increíble
Y lo que unifica, y lo indicó el Porto en los resultados. Pero hay una cosa que unifica el cubano del Cuba y del exilio, en eso que es de el en contra del régimen castrista. O sea, lo que es el debate que estamos teniendo en la mesa es como la táctica. Yo creo que la táctica ha pedido cambios nuevos, lo que estamos viendo en este momento. Cambio de estrategia. Personas serias, personas honestas que están interesadas en el porvenir del pueblo cubano pueden tener diferencias sobre la política, y nadie está a favor de una política de aislamiento contra el pueblo cubano. Exacto. Lo que sí me preocupa es que esta administración, y tú diste una excepción hoy con lo que dijo el vocero de la Casa Blanca, pero hasta ahorita la señora Jacobson no ha indicado que el tema de los derechos humanos va a ser central en las conversaciones. Y no lo va a hacer. Él habla por los lados. Y déjame decirte una oración. Los derechos humanos y la libertad de expresión deben estar en el centro de nuestras relaciones con el gobierno cubano. Eso no lo dice Marco Rubio, lo dice Ben Cardin, senador demócrata. Rudy, tú tienes que conocer, igual que tú tienes los contactos mejores, igual que yo. La diferencia de opinión, y Jacobson hace lo que a ella la mandan hasta un punto. Claro, sí, por supuesto. La diferencia de opinión que hay hoy en día con la delegación americana en el Departamento de Estado de lo que le están mandando de la Casa Blanca es de día a noche. Es que me han dicho que hay miembros de la delegación americana que han estado hasta por eso, el punto que quiero hacer cuando te digo las declaraciones de Ben Cardin, tradicionalmente demócratas y republicanos en este país han apoyado la libertad de Cuba y se han mantenido firmes. Sí. Obama es una excepción. Sí. Obama es una excepción muy diferente a la opinión de Bob Menéndez o de Ben Cardin. Pero vamos a aclarar para lo que son los hechos, porque Rudy esta vez creo que está equivocado, porque hoy centralmente Roberto Jacobson puntualizó el tema de los derechos humanos y dijo que precisamente que de ninguna forma el Departamento de Estado va a dilutar la manera en que está hablando de los abusos que está existiendo en Cuba. Así que no es un false equivalency, como dicen en inglés. Sí, ahora quiero aclarar este punto. Muy importante. Tuve la oportunidad de hablar con la señora Jacobson y de grabar esa entrevista y ponerla aquí en el programa. Le pregunté específicamente cómo se sentía cuando está negociando algo con gente que le pega a las mujeres por salir con un clavel en la mano o con un gladiolo, o por encarcelar a personas que gritan algo tan terrorista como viva los derechos humanos. Ella dice que se siente mal, que condena las violaciones de derechos, que su misión es regularizar las relaciones diplomáticas. Bueno, pero te hago una pregunta. Sí, no, pero ojo, yo no soy normalizar relaciones diplomáticas. Y hasta un punto que mi amigo Fernán hace mucho es que, bueno, más viajes a Cuba, el intercambio de personas aquí y allá puede ser bueno. Bueno, podríamos hacer eso, pero el simbolismo de tener a Obama con una sonrisa, dándole la mano a Raúl Castro, un dictador, ese simbolismo no es necesario para permitir los viajes. El simbolismo de tener al secretario de Estado en La Habana la semana de la independencia de los Estados Unidos es también un poco difícil de tragar. Bien dañino, que por cierto, bien dañino. Se lo han dicho fuentes al señor Gómez, no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno estadounidense, pero hay mucha fe de parte de lo que le dijeron esas fuentes. Hay otras, hoy se habló, por ejemplo, de una posible visita del presidente Obama a Estados Unidos. Primero lo que dijo el vocero de la Casa Blanca y hablamos muy rapidito de eso en un instante. Well, I know that there's one person in particular that hopes President Obama will be in Havana at some point in the relatively recent future, and that's President Obama himself. I know that he would relish the opportunity to visit the island of Cuba and Havana in particular. Adolfo, ¿qué me dice usted que lo dejamos afuera en estos últimos minutos? Perdóneme. No, muchas gracias. Bueno, han comentado sobre muchas cosas. Primero quiero decirle a mis amigos que hemos esperado 55 años para ver cambio, pero con relación a Rusia tuvimos que esperar más de 70 años. Y el cambio en Rusia vino en gran parte por la presión del presidente Ronald Reagan, la política del presidente Reagan. Sí. No llegaron a un acuerdo con Fidel Castro. Segundo, mis amigos, esta retórica sobre la preocupación con los periodistas, etcétera, es una buena retórica, pero la semana pasada Raúl Castro está exigiendo que se eliminen los programas de AID, la agencia donde yo trabajé y manejé estos programas para Cuba. Y este gobierno ya lo está cumpliendo, porque yo conozco esto a fondo aquí en Washington, tengo fuentes privadas que se está en este momento desmontando ese esfuerzo. Así que está ganando Cuba al respecto. Por último, Roberta Jacobson, que yo conozco hace 20 años, es una funcionaria. Ella solamente está llevando a cargo las órdenes del presidente Obama. Lo que quiere Obama es tener unas relaciones diplomáticas con Cuba. Claro que nosotros estamos preocupados por el pueblo cubano y queremos unirnos a ellos.
pero la manera de unirse al pueblo cubano, defender al cubano, el pueblo cubano, no es llegar a un acuerdo con un gobierno ilegítimo que está oprimiendo a la gente de Cuba. Es creando la presión que se creó en los años 80 para el cambio que vino en Europa Oriental en la Unión Soviética. Sí. Y eso demora, yo entiendo esa frustración. Hasta aquí llegamos. Y también con Rusia. Lo que estamos haciendo en este momento, para quedar claro, llamándolo a Raúl Castro como un presidente, es dando legitimidad a un gobierno que es una dictadura. Señor, un placer tenerlo con nosotros, muy amable. Cierro entonces aquí en el estudio con un breve comentario de cada uno de ustedes. Empiezo con usted, Rudy. Bueno, yo quiero que el gobierno americano exija mucho más durante estas negociaciones y espero que se dé a la luz lo que estamos consiguiendo, dado todo lo mucho que están ofreciendo. Andy. El gobierno cubano va a seguir tratando de recibir lo más que pueda y menos de dar, ¿no? Yo creo que muy importante lo que pase de aquí a septiembre, cuando vaya el Papa Francisco a Cuba. Fernán. Aquí el contexto es eliminar las excusas y a mí me duele también ver el presidente darle la mano por lo personal, pero a veces la medicina sabe mal saliendo por la garganta, pero hace bien para los cambios necesarios que son vistos. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un gusto tenerlos aquí. Vamos a una pausa.